Bueno, muy buenas tardes, noches para todos ustedes. Es un gusto volver a participar con estos tan prestigiosos colegas que han elevado la vara bastante, ¿no?, con sus ponencias. Siempre ser el último tiene sus pros y sus contras. A veces cuando uno es último tiene que mantener el nivel de los ponentes anteriores. Ese es un desafío que me va a tocar a mí. Muy agradecido por la invitación. Y para no robar más tiempo, porque sé que es un poco escueto y tenemos que hablar de algunos temas importantes, voy a pasar directamente al tema que he elegido para compartir con ustedes. Bien. Vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de dos herramientas que se están manejando hoy en día, que son sumamente importantes y que han tomado de alguna manera una revalorización de las mismas, ¿no? Se las contemplaba, digamos, en algún punto de vista antes de que todo esto suceda, pero hoy en día muchas de las empresas que no las contemplaban dentro de su abanico o como herramientas, se han visto en la obligación de tener que incorporarlas. Se han dado cuenta de que son cuestiones que no pueden faltar, a pesar de que obviamente esto no había forma de prevenirlo. Eso también es algo que hay que destacar. Esto forma parte de la incertidumbre a la cual nosotros nos enfrentamos a diario, el entorno cambiante, dinámico, que la empresa tiene que afrontar. Pero hablamos de cambios, creo que hasta ahí más o menos se había escuchado, cambios voluntarios e involuntarios. Obviamente los voluntarios son los planificados, ¿sí?, aquellos que nos predisponen de una manera distinta a afrontarlos, y los involuntarios, aquellos que nos llegan por sorpresa. Esto tiene que ver mucho con uno de los dos temas que vamos a hablar ahora, que es esto de la gestión emocional, ¿no? Cómo el cambio voluntario nos ubica directamente a poder encarar, ¿sí?, esto que está sucediendo como una oportunidad, ¿sí?, como un desafío. En cambio, los que vienen dados de manera involuntaria, de manera forzosa, siempre de alguna manera nos predisponen a tomarlo como una amenaza, ¿sí?, como algo que de alguna manera nos va a afectar y que no nos va a dar mucha posibilidad, digamos, de maniobrar o de poder sobrellevarlo. Existen también dos formas para encarar un cambio, ¿no? Ya sea, como dijimos hace rato, que sea voluntario o involuntario. Si lo tomamos como un desafío, estaremos experimentando emociones placenteras. Ya vamos a hablar bien qué quiere decir esto. Y si lo estamos encarando como una amenaza, estamos experimentando desde la emoción displacentera. Esto tiene que ver con muchas cuestiones, ¿sí?, entre ellas el rendimiento laboral, ¿no? También encontramos que la forma en que nosotros encaremos estos cambios tienen que ver con dos modos de acción. Un modo de acción que es importantísimo porque tiene que ver con un don, con un talento único que tiene el ser humano, que es la creatividad. Un modo de acción que nos permite a nosotros evaluar todo tipo de posibilidades o las soluciones que están a nuestro alcance para poder ir brindando a estas problemáticas que van surgiendo. Y en el caso de no poder ser, digamos, totalmente visibles estas oportunidades o estas soluciones que tenemos, la creatividad nos va a permitir crear justamente nuevas soluciones que aún no se han probado, ¿sí? Esto es un modo de acción y tiene que ver con esto de los cambios voluntarios, o tiene que ver con la forma de encarar un cambio como fuera un desafío o una oportunidad, ¿sí? Cuando nosotros hacemos lo contrario a esto, tenemos una forma de enfrentarlo que es mediante una defensa o una huida, ¿sí? Es decir, de alguna manera nos programamos mentalmente para que desde una emoción displacentera todo lo que ocurre, los pensamientos, ¿sí?, lleven a un actuar que sea inconducente, que no nos permita lograr sobrellevar esta situación. Recordemos que el ser humano actúa a través de una forma que es piensa, siente y actúa, ¿sí? Nosotros muchas veces creemos que el pensamiento y el accionar está directo, ¿sí? Es un canal que no tiene un punto medio, pero hay un punto medio que es sumamente importante, como es el sentir, y esto es donde nosotros vamos a encontrar esto de la gestión emocional. Una de las dos herramientas muy aplicadas las estuvieron mencionando los ponentes anteriores, tanto Marcelo como el doctor Velarde han estado mencionando esto del teletrabajo o trabajo remoto, más conocido en la práctica ahí en lo que es Perú. Al igual que en Perú nosotros, bueno, no tenemos reglamentado, ¿sí? Ustedes sí lo tienen reglamentado el teletrabajo. Nosotros tenemos una reglamentación un tanto
vaga, digámoslo, que es en nuestra ley de contrato de trabajo y en algunos reglamentos que están bajados de la OIT, a los cuales el país se adhirió. No tenemos una reglamentación específica del teletrabajo, también lo conocemos como trabajo remoto. Se está aplicando, es una herramienta que hoy en día ha logrado de alguna manera sobrellevar de una manera lo mejor posible esto del confinamiento, ¿no? Tratando obviamente de no descuidar lo que es la productividad y lo que es la salud del empleado. Pero ¿qué pasa? Este teletrabajo, para la gente que no lo sabía realizar y se ha implementado recientemente como una medida extraordinaria, ha traído serias consecuencias en lo que es su vida emocional, porque el aislamiento, el trabajo de casa, no es tan fácil como parece. Y ahí vamos a entrar en ahondar un poquito en este tema. Yo me voy a permitir hacer solo una breve introducción de lo que es el teletrabajo. Sé que los anteriores ponentes han estado hablando del tema, para más o menos fijar un marco a lo que nos referimos. Cuando hablamos de teletrabajo, hablamos de reinventarnos y de ser creativos, ¿sí? Hay que distinguir que hay empresas que ya venían trabajando anteriormente con esta herramienta, pero hay empresas que no. Hay empresas que lo han incorporado ahora porque es una solución viable, justamente como dijimos anteriormente, para mantener la productividad y para también de alguna manera proteger al trabajador, ¿no? Ante cualquier otro tipo de medida, ¿no? Y muchas han intentado reinventarse, ser creativas y reinventarse. Han encontrado algunas dificultades en el medio, pero han logrado incorporar esta herramienta. Si nosotros volvemos a este ejemplo inicial de lo que es el cambio, a mí me gusta más o menos explicarlo desde una fábula. La fábula es el famoso tren del cambio, que nosotros asemejamos a este cambio que estamos viviendo como un tren. Se dice que comúnmente mucha gente ve venir el tren. En este caso hubo muy poca gente que vio venir, casi nadie, porque esta situación a la cual nosotros nos estamos viviendo hoy en día fue casi impredecible para cualquiera, ¿no? Se ha presentado de una manera abrupta y casi sin tiempo a darnos de poder reaccionar, ¿no? O accionar. Este tren que viene mucha gente logra verlo. La gente que lo logra ver inmediatamente lo identifica y cuando llega logra subirse y agarrar los mejores asientos, que son los de las primeras filas. Hay gente que directamente niega que el tren venga, por más que lo esté viendo, dice no, no va a llegar nunca o viene muy lejos, me da tiempo a muchas cosas. Y hay gente que directamente se para enfrente del tren intentándolo frenar. Con estas herramientas que ya hace mucho tiempo vienen incorporándose, ya vamos a ver la fecha exacta en la que han empezado a trabajarse en las empresas, mucha gente la venía trabajando de antes que esto sucediera, han logrado los mejores asientos porque hoy en día estas herramientas le permitieron afrontar esta situación. Otras la han intentado incorporar ahora porque no veían otras soluciones posibles, han intentado ser creativos, han tomado estas herramientas y las han logrado aplicar. Obviamente se han subido al tren pero no han alcanzado a tomar los mejores asientos, están quizás en una parte media final, y hay gente que todavía sigue luchando y cree que esto no sucede, y está intentando frenar el tren. Lo que va a pasar es que el tren nos va a terminar arrollando, ¿no? Entonces, si hablamos de teletrabajo, hablamos de reinventarse en las empresas que no lo venían incorporando y en aplicarlo en las empresas que ya no estaban trabajando con anterioridad a todo esto que suceda. Si hablamos de óptima gestión emocional como segunda herramienta, hablamos de una serie de habilidades socioemocionales que vamos a pasar a detallar en unos segunditos más. Bien, más o menos, para darnos una idea, el teletrabajo nació en la década del 70 en Norteamérica, y no nació por una situación como la que estamos viviendo hoy. Puntualmente el teletrabajo o trabajo remoto nació por una crisis que vivía en aquel momento Estados Unidos, que era la crisis del petróleo. La idea era justamente, ante la semejante cantidad o digamos los costos elevados que había en cuanto a la movilidad del trabajador a la empresa, la idea fue llevar la empresa al trabajador, ¿no? Hacer a la inversa. Esto en aquel momento, digamos, fue una idea revolucionaria, funcionó bastante bien, pero no se vio tan impulsado debido a que todavía no había un desarrollo como el que tenemos actualmente en cuanto a lo que son las TIC, ¿no? Que son las tecnologías de la información y de la comunicación, no había un desarrollo muy avanzado en ese aspecto. Entonces, se pudo aplicar, pero no como hoy. Es una forma de trabajo que tiene dos implicancias diferenciadoras, claramente diferenciadoras. La primera es trabajar en un lugar diferente a la oficina o a lo que son las instalaciones de producción. La segunda es el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para realizar dicha labor. Estas son las dos cuestiones principales que identifican al teletrabajo.
presenta una serie de ventajas. Yo considero que el teletrabajo presenta más ventajas que desventajas, ¿no? Hay mayor autonomía y movilidad. En cuanto al trabajador, presenta estas ventajas: mayor autonomía y movilidad para el mismo, aumento de la productividad, esto está comprobado, más oportunidades laborales, mayor especialización y más vida familiar. Este último aspecto obviamente tiene que ser armonizado, ¿no?, con lo que es la tarea. Ya vamos a ver que una de las cuestiones que vamos a abordar de la gestión emocional es que hay algunos consejos para seguir el teletrabajo y hacerlo de una manera en que no se mezcle, porque la idea nunca es esa, de que se mezcle con la vida familiar del trabajador. Tenemos también ventajas en cuanto a la empresa. Una de ellas es que presenta mayor productividad debido a la implementación del trabajo por objetivos. Hace rato el licenciado Marcelo había hablado un poco al respecto, ¿no? También presenta menos problemas en cuanto a lo que es la convivencia entre empleados. Imagínense, las empresas que ya tenían dificultades en cuanto a la convivencia, ¿no? Esta era una oportunidad para, de alguna manera, neutralizarlas. Esto también, el teletrabajo no es que sea, de alguna manera, acorde a lo que nosotros queremos. Siempre la relación interpersonal y el cara a cara es mucho más productiva que una comunicación a través de un dispositivo tecnológico, ¿no? Eso está más que claro. El enriquecimiento que uno tiene con la relación personal y demás va por otro lado, y justamente esto de la gestión emocional, que uno puede lograr ver hasta la expresión y poder comunicarse desde la empatía, ¿no? Poder experimentar y expresarse emocionalmente cuando uno transmite un mensaje, solamente lo logramos con el cara a cara. A veces los medios sirven, quizás estas sean herramientas para aplicar en este lapso en el que nosotros vayamos retomando gradualmente la normalidad de nuestras actividades laborales, pero no hay que descuidar lo que sería esto de la relación interpersonal, que siempre es conveniente. Si uno lo ve desde el lado emocional, fácilmente se puede dar cuenta de que un computador o un teléfono móvil no puede emular al 100% lo que es la emocionalidad de una persona, más allá de que nos estemos viendo y nos estemos escuchando, ¿sí? Tenemos también un menor coste por producción. Hablamos también que estos abaratan los costos, más allá de que, como bien decía, por ejemplo, el doctor Velarde hace rato, en la legislación peruana, esto del teletrabajo implica que también se tenga que abastecer, ¿sí?, de los medios necesarios. También implica mantener en un plano de igualdad al trabajador, que está, si bien está trabajando de su casa, esto no puede implicar una merma en su condición laboral y tampoco en su remuneración, cuestiones que obviamente están sostenidas en lo que es el marco legal. También tenemos menor infraestructura necesaria, más acceso a profesionales de alto nivel. Esto implica un abanico más profundo de posibilidades de comunicarse con otras personas que capaz que dentro de la empresa se imposibilitaba o se acortaba un poco. Eliminación del control horario, lo que también puede ser un arma de doble filo si uno tampoco lo sabe, digamos, armonizar con el entorno familiar. Bien, es una valiosa herramienta, sin duda, sí. También es una de las opciones más viables para poder articular la vuelta gradual a lo que decíamos hace rato, la plena actividad, sí, también. Pero hay que diferenciar dos cosas. No es lo mismo el trabajo en el confinamiento obligatorio que el teletrabajo o el trabajo remoto, como decíamos, se está dando en la práctica ahí en Perú. No es lo mismo. Imagínense, las empresas que venían trabajando con esta modalidad lo van a continuar trabajando más allá de las limitaciones que exista por el contexto, ¿no?, que estén impuestas por el contexto. Pero las empresas que tuvieron que reinventarse e incorporarlo recién ahora, no están haciendo, digamos, un teletrabajo propiamente dicho en la mayoría de los casos, están haciendo un trabajo desde el confinamiento, lo cual es totalmente distinto. La modalidad del teletrabajo comprende otro tipo de aristas y otro tipo de características a simplemente trabajar desde la casa sin tener en cuenta el entorno donde yo lo hago, sin tener en cuenta de repente la rutina, sin tener en cuenta los horarios, sin tampoco tener en cuenta que hay también una vida familiar de trasfondo, ¿sí? Entonces, también debe ser una ayuda y no un problema para estas empresas que no han tenido en cuenta esta herramienta y que tampoco han tenido tiempo de capacitar a los empleados, ¿sí?, ni tampoco de desarrollar los medios idóneos para poder aplicarlo. Se ha convertido más en un problema que en una ayuda. Y con el contexto que estamos viviendo, otro problema más sumado es realmente grave. Algunos consejos que me gustaría compartir, breves, con ustedes acerca del teletrabajo es, principalmente, hay que tratar de hacer que el trabajador
trabaje como si estuviera en la oficina. Obviamente no vamos a poder emular nunca por completo este espacio que se genera en la oficina, ¿no? Pero esto tiene que ver con el tema de la rutina, ¿no? Es decir, mantener horarios, hacer que, obviamente, el trabajador tiene que arreglarse, asearse, como si estuviera saliendo de la casa directamente a la empresa, ¿no? Intentar seguir rutinas, armar las rutinas laborales, ¿sí? Esto ayuda a que se organice mejor y que también se sienta más ocupado. A mí me gusta aclarar siempre en este consejo que no se trata de matar el tiempo, ¿no? En este tiempo a veces que nos toca estar en casa, tiempo de cuarentena, a veces buscamos matar el tiempo. Y la idea es, si hablamos desde el cambio y tomarlo como una oportunidad, es tratar de construir tiempo de calidad, ¿no? Eso sería lo mejor para todos, no solo obviamente desde lo laboral, ya me animo a irme un poquitito más allá de este tema puntualmente que es laboral y decir, bueno, construir tiempo de calidad, ¿por qué no?, con nuestra familia, tiempo de calidad también con nosotros mismos, ¿no? Animarse a hacer alguna actividad que antes por una cuestión no nos permitían o no nos daba el tiempo para hacerlo. También separar lo que es el lugar de trabajo. Hace rato decíamos que lo mejor es separar el lugar de trabajo o el lugar por lo menos desde donde nosotros vamos a realizar nuestras actividades. Si es que vamos a utilizar el computador y algún otro medio tecnológico, ubicarlo en algún espacio, en algún escritorio que no esté, digamos, mezclado con otro espacio de la casa, ¿sí? Tratar de montar una oficina si es que se puede, ¿no? Es necesario disponer de un lugar ordenado y organizado donde tengamos todo lo necesario para trabajar. Bien, otro de los puntos es focalizarnos en el trabajo y evitar distracciones. Esto también lo hablamos hace ratito, ¿no? Esto de que a veces la gente, estando desde la casa, no logra hacer una separación y terminamos trabajando con nuestros hijos montados acá en la espalda o trabajando desde la mesa familiar a la hora del almuerzo. Cuestiones que suelen darse, aunque parezca mentira, o trabajamos y creemos que de repente un televisor enfrente no nos va a afectar y realmente eso nos está distrayendo, ¿sí? Hay que huir de las redes sociales, llamadas y demás distracciones que puedan tener en casa, cumplir con el horario laboral y emplear ese tiempo solamente para eso, ¿sí? Esto tiene que ver con el punto anterior, que es tratar de armar o diagramar una rutina. Por último, es planificar descansos y cumplirlos. Las pausas activas que hacemos o que solemos hacer en el horario laboral cuando estamos en la empresa o en la organización, también deben ser incorporadas a lo que es el teletrabajo o el trabajo remoto. Podemos hacer un pequeño descanso cada hora para desconectarnos, estirar las piernas, tomar un break, tomar un snack, ¿sí? Eso nos va a hacer bien y nos va a también ayudar a mantener la productividad. Otra de las herramientas que me han parecido importante poder hablar hoy es el tema de la gestión emocional, ¿sí? Cuestión que también antes de que todo esto suceda no le prestamos quizá la debida atención y hoy nos damos cuenta de que nos está afectando demasiado esta vida en aislamiento. Para aclarar que es una vida en aislamiento y está a veces mal etiquetado, por lo menos acá en Argentina se ha etiquetado como un aislamiento social en un primer momento, luego se lo corrigió, porque no era lo que se quería decir, aislamiento social no era el fin, es un aislamiento físico, preventivo, ¿sí? No hay que tomarlo como un aislamiento social, ¿sí? Hay que mantenerse todavía relacionándose con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Por favor, eso no tendría que terminar o tendría que cortarse, porque eso no nos está haciendo mal, al contrario, es lo que nos mantiene y nos hace bien, es lo que nos ayuda a sobrellevar estos tiempos, ¿sí? El aislamiento físico es lo que se exige por una medida preventiva obvia, un distanciamiento el uno del otro, ¿sí? Porque sabemos que este pequeño agente o este virus que está afuera justamente se transmite por el contacto. La gestión de las emociones es un tema bastante importante porque hoy en día vivimos en una sociedad en la cual la principal emoción que anda rondando en el aire es el miedo, ¿no? Miedo que si nosotros no gestionamos correctamente se convierte en pánico. ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente estamos viviendo un tiempo de incertidumbre total, no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Nadie sabe si esto va a terminar pronto y tampoco sabemos cómo va a terminar. Los más optimistas creemos que esto va a llegar a buen puerto y que seguramente en muy poco tiempo tendremos una solución. También, obviamente, confiamos en que hay un grupo de personas, profesionales especializados en diferentes temas, que están trabajando continuamente para poder no solo descubrir la cura o la solución a esto, sino que también hay un grupo de personas que están trabajando desde la calle, ¿sí?
Hablamos del teletrabajo como es una posibilidad, una oportunidad, una herramienta importantísima para el trabajador y para la empresa, pero también tenemos que considerar que hay una situación para algunos profesionales que es obligadamente trabajar desde la calle, ¿no? Entonces, hay que considerar también justamente esto de la gestión emocional, tiene que ver con la empatía, ¿no? El poder ponerse no solo en el lugar de otros, sino experimentar lo que estos sienten. La mejor forma de estar prevenido es justamente estar bien informado, ¿sí? Esto del exceso de información o digamos, de la invasión de información que tenemos a diario, no nos está afectando, digamos, positivamente, ¿no? El estar expuesto todo el tiempo a un canal televisivo o a una radio o a lo que fuera, no es sano. Eso también influye en nuestras emociones, más allá que en ciertos estudios se estableció de que solo el 10% de nuestras emociones se ve disparadas o accionadas por estímulos externos y el 90% por estímulos internos. Hay mucha gente que esto no lo domina y que tiene invertida la teoría del 90-10 y que sitúa demasiada importancia a lo que está sucediendo afuera y no lo que sucede dentro de esa persona en sí. Esto tiene que ver con la forma en que nosotros generamos nuestros pensamientos, ¿no? A través del autodiálogo o la comunicación con el otro, o la información que viene del exterior, ¿sí? Entonces, no es recomendable estar el 100% del día expuesto a las informaciones. De repente podemos optar por algún momento del día para informarnos, mantenernos actualizados y nada más que eso. Quizás a la mañana, a la noche y suficiente. Bien, la emoción que predomina actualmente, como bien dijimos, es el miedo. El miedo es una emoción raíz. Si uno aprende a gestionarla correctamente, dura solo pocos segundos. Cuando uno no la logra gestionar correctamente, esta emoción se empieza a extender en el tiempo y se convierte en una emoción secundaria como lo es el pánico, ¿sí? También tenemos los sentimientos negativos que obviamente lo construimos nosotros, porque a diferencia de la emoción que es innata, ¿sí? Que viene impregnada en nuestra esencia como seres humanos y que nos viene acompañando desde que aparecimos como especie y lo va a seguir haciendo en toda nuestra evolución seguramente, el sentimiento es algo que construimos, ¿sí? Nosotros elegimos. Entonces, sabiendo que el sentimiento lo construimos en base a una serie de emociones, de experiencias, nosotros podemos elegir construir sentimientos negativos o sentimientos positivos. Imagínense, ustedes mismos pueden construir sentimientos de desesperanza o sentimientos de esperanza. Ustedes pueden construir sentimientos como de enojo, ¿sí? O sentimientos como los de alegría o de felicidad, ¿sí? La medida preventiva es el aislamiento físico y no social, eso lo dijimos hace rato, es bastante importante tener en cuenta que no tenemos que dejar de perder el contacto con las demás personas, por los medios que obviamente están a disposición y que no violan ninguna medida preventiva. El pensamiento positivo, o el autodiálogo, ¿sí? Es lo que construye este pensamiento positivo y nos permite a nosotros ubicarnos en una emoción placentera, ¿sí? ¿Qué provoca esto en nosotros? Nos ubica no solo en una emoción placentera y ahí termina, sino que como dijimos, pensamos, sentimos y actuamos. Ese actuar que es procedente a esto es de alguna manera creativo. Estar en una emoción placentera como la alegría a nosotros nos permite actuar de manera creativa. Y esta forma de actuar de manera creativa nos permite a nosotros visualizar las diferentes opciones y herramientas que tenemos para aplicar. Si nosotros, a contramano de esto, tenemos un pensamiento negativo, experimentamos una emoción displacentera, como lo es el miedo, ¿sí? Y lo convertimos en un modo de actuar defensivo, ¿sí? O de huida, lo que vamos a estar visualizando afuera es una amenaza y no una oportunidad. Entonces, nosotros vamos a estar permanentemente queriendo huir a situaciones, escapando de situaciones, lo cual no es, ¿sí? Lo más sano que podemos hacer. Imagínense en que en el mundo de las emociones tratamos de decir siempre que no se debe reprimir ni negar. Sentir una emoción es bueno, ¿sí? Es sano. Sentir miedo está bien, sentir ira está bien, sentirse alegre está bien, sentirse triste también. No es realmente un problema lo que siento. El desafío se presenta en ¿qué hago yo con eso que siento? ¿No? ¿Cómo lo gestiono para transformarlo en algo? ¿Sí? Las emociones son señales y energía, ¿no? Vienen de nuestro mundo interno en un primer momento a modo de señal, pero luego se convierten en energía. Esto, para la empresa, es sumamente importante porque esa energía es una energía emocional inagotable y gratuita que nosotros al saberla, ¿sí? Accionar en este empleado, en este trabajador, no solo generamos una motivación, porque acuérdense en que emoción viene de emotio, y motio viene de movimiento, y motivación viene de motivus, que también quiere decir
movimiento, es un comportamiento, una acción dirigido hacia, ¿sí? Entonces, motivación y emoción son conceptos que están relacionados. La emoción, al ser energía, nos permite a nosotros canalizar o dirigir ese accionar hacia un objetivo determinado, y en el caso de la empresa puede ser muy útil. Nosotros, ¿qué pasa? Vivimos a veces en sistemas de premio y castigo, que estamos acostumbrados a motivar a un trabajador a través de premios y castigos que son obviamente externos, ¿no? Pero cuando nosotros logramos que ese trabajador desarrolle una motivación por convicción, ¿sí?, distinta a la simbólica, a la que está dada a través de premios y castigos, digamos que es una motivación genuina, ¿sí?, una motivación que tiene una fuente inagotable de energía y que no solo va a permitir que el trabajador tenga un desempeño laboral mejor, sino que también va a permitir que él pueda construir sentimientos positivos como lo es la felicidad, ¿sí? Esto tiene que ver con conceptos bastante interesantes que se manejan en las empresas como gerencia de la felicidad y otros conceptos relacionados. Bien. Tenemos algunos consejos en cuanto a lo que es gestión emocional. El principal es no alimentar rumores, ya que pueden crear confusión o desconfianza entre los trabajadores. Dijimos que nosotros a través de las emociones podemos construir sentimientos positivos. Esto de no alimentar rumores, se trata un poco de poder elegir sentimientos, construir sentimientos positivos como los de esperanza y también transmitir tranquilidad, ¿no?, que siempre son bienvenidos, sobre todo en los momentos que nos tocan vivir. También ofrecer información fiable y siempre contrastada con medios oficiales, ¿no? Lo que hablamos hace rato, no estar permanentemente expuestos a los canales de televisión, que si bien son útiles, ¿no?, es una herramienta importante, pero no está bueno estar todo el tiempo recibiendo ese tipo de información. Deberíamos alternar momentos del día específicamente y obviamente esa información que uno va a decidir transmitir, que sea de una fuente creíble, ¿sí?, o de medios oficiales. Evitar también, bueno, el exceso de información o la sobreexposición a los noticieros, que es lo que acabamos de mencionar. Transmitir en la medida de lo posible optimismo e intentar ver los aspectos positivos de esta nueva situación. Hay aspectos positivos más allá de que no se dejen ver o que nos cuesten verlos. Esto es una oportunidad no solo para las personas en general, también para las empresas y también para las familias. Es una oportunidad más allá de la situación concreta que nos toque vivir, ¿sí?, porque obviamente tenemos que contemplar situaciones muy puntuales en donde, por ejemplo, acá en Argentina hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, ¿sí?, y obviamente en situaciones como estas es difícil poder ver lo positivo de la situación, pero yo me refiero puntualmente a que podemos decidir encarar este cambio como un desafío, como una oportunidad, o podemos verlo como una amenaza. La forma en que nosotros decidamos encararlo es lo que va a determinar nuestro resultado final, ¿sí?, lo que nosotros vamos a lograr resolver con esto. Entonces, propongo, en la medida de lo posible, ser optimista, ¿sí?, tratar de verlo como un desafío. Cuidar a las personas más vulnerables es ahora cuando más lo necesitan. Esto de las habilidades socioemocionales que hemos mencionado al principio, entre ellas la empatía, la solidaridad, tiene que ver también con poder ejercitarlas ahora. Quizás el contacto físico, el contacto personal, el cara a cara, esté un tanto limitado, ¿sí?, dependiendo de la zona en la que se encuentre. Por ejemplo, en Argentina hay provincias que hoy han retomado de alguna manera el contacto en márgenes de horarios prefijados, y en algunos ámbitos se han permitido reuniones familiares y demás, pero todavía hay sectores y empresas que no pueden recuperar la actividad al 100%, pero en la medida en que se pueda, podemos ejercitar la solidaridad y la empatía con el otro, ¿sí?, ya sea a través de tener virtualmente una mano, como solemos decir, o simplemente logrando comprender y ser tolerante frente a la situación del otro, ¿sí? Entrenar la autorregulación emocional creo que es el principal desafío que tenemos, o la oportunidad, ¿no?, esto de poder encontrarnos con nosotros mismos, o reencontrarnos con nosotros mismos, poder comprender qué emoción es la que sentimos, aprender a gestionarla, identificarla, etiquetarla, saber que me siento de esta manera por lo que está sucediendo afuera, saber qué debo hacer con esto que siento, saber que no es sano reprimirlo o negarlo, porque en el mundo de las emociones se suele decir que nada se pierde, todo se transforma, saber que es mi salud, no solo mi rendimiento laboral, mi desempeño el que está en juego, es también mi salud, que es el elemento más importante, que yo puedo lograr a través de la gestión emocional, ¿sí? Tenemos altibajos, sí, es algo normal lo que está sucediendo hoy en día, los altibajos. Tenemos la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos y de aprender a gestionar nuestras emociones. Por último,
Dos puntos que quisiera destacar, que es que hay algo que se contagia más rápido que este virus que está afuera, y que son las emociones. Una de las características más importantes es que son sociales, ¿sí? Las emociones se contagian de uno al otro, el miedo se contagia. Como las demás emociones básicas o raíces, ya sean alegría, tristeza, ira, sorpresa o desagrado, todas las emociones se contagian, inclusive más rápido que el virus que está ahí afuera. Entonces, sabiendo esto, ¿qué vamos a elegir contagiar nosotros? ¿Qué vamos a elegir propagar nosotros, hablando desde lo emocional? ¿Sí? Tenemos la posibilidad de seguir expandiendo más el miedo que ya está presente en una sociedad, ¿sí? En algunos casos ya convertido en pánico. O vamos a elegir tratar de transmitir, ¿sí?, alegría, vamos a tratar de transmitir un pensamiento positivo, vamos a tratar de transmitir una oportunidad o un desafío frente a lo que nos estamos enfrentando, ¿sí? Eso obviamente uno lo puede hacer, está dentro de nuestra zona de incidencia. Cuando hablamos de recursos humanos, yo siempre digo que me gusta más referirme a humanos con recursos. Entonces, esto de humanos con recursos nos hace ver también la posibilidad de desarrollar nuestra creatividad, ¿sí? Desarrollar este pensamiento positivo que nos va a permitir accionar de manera creativa o proactiva frente a esto que está sucediendo y poder aplicar los mejores recursos que tengamos a nuestro alcance. Y si no existen recursos o herramientas, ¿por qué no poder inventarlos? ¿Sí?